Bueno, entonces tenemos que continuar un poquito hablando ahora de la inteligencia emocional, ¿no? Que habíamos, no sé, ya se ve el power. Se ve perfecto. Bueno, muy bien. Entonces es interesante que sepamos, ¿no es cierto? Que tengamos muy claro que este proceso de la inteligencia emocional que empezamos la otra vez es un tema bastante arduo, para decirlo. ¿Por qué? Porque incorpora mucho de nosotros, ¿no es cierto? Ustedes saben que como, si quisiéramos decir así como un primer criterio muy general de todo este tema, nosotros siempre vamos a chocarnos como con dos versiones, ¿no? La culpa de los problemas la tiene el otro, la culpa de los problemas lo tengo yo. Bueno, en general se dice que cuando un ser humano dice que los demás son la culpa de sus problemas, es una persona inmadura. Pero cuando una persona dice que la culpa de sus problemas está en su personalidad y en los defectos de su personalidad solamente, también estamos delante de un problema. En nuestra cultura siempre se aprecia con mucha frecuencia el, el endilgar que el otro es el responsable. Entonces, en el aula podemos llegar a decir que los alumnos son unos maleducados, o podemos llegar a decir que esto es un problema de la cultura, etcétera. Y todo eso es probable. Es decir, muchos chicos hoy en día no son educados como hemos sido nosotros educados, pero no porque nosotros seamos mejores, sino porque provenimos de otro espacio temporal, de otra temporalidad, en realidad también de otro siglo. Somos de otro siglo. Y la realidad entonces es que muchas veces nosotros mismos no nos podemos adaptar y ver y mirar las cosas como son, sino que estamos mirando siempre desde una perspectiva, sobre todo una perspectiva de responsabilidad que entre las personas hoy en día no existe. Y entonces puede generar que siempre seamos los responsables de todo. Inclusive, si yo no tengo mal entendido, en el sistema educativo, el responsable de todo lo que pasa en un aula es un docente. Si bien es cierto que es verdad, porque es el mayor de edad, es el adulto. Espero que solo sea adulto, no adúltero. Pero bueno, es el adulto, es un chistecito. Bueno, es un adulto en general, entonces este adulto tiene más responsabilidades sobre los formandos. ¿Por qué? Porque casualmente su formación debe ser mayor. Pero en general, el humano tiene como un mecanismo inconsciente por el cual siempre delega la culpa en los demás. Siempre los demás tienen la culpa, siempre los demás. Y nosotros no nos damos cuenta de que somos muchas veces somos también detonadores de estos problemas. Es decir, si yo soy si yo soy una persona autoritaria, de seguro que para llevarse bien conmigo hay que ser sumiso, y el que no es sumiso no se va a llevar bien conmigo. Y entonces así seguimos con esta catarata. Y si yo soy una persona con poco autoestima y conocimiento de mí mismo, es muy probable que yo mismo también necesite ser confirmado, reconfirmado, ser valorado, y siempre estoy en el centro de los acontecimientos. Este, Así que es importante tener en cuenta que el humano siempre delega la responsabilidad como forma de sobrevida, y pocos seres humanos asumen su parte de responsabilidad. También había dicho al principio de que el ser humano también suele tener tendencia a creerse que él es el culpable, ¿no? Que todo lo que pasa por su deficiencia, por su inexperiencia, por su historia de vida, por sus acontecimientos. Eso tampoco no es equilibrado. Lo equilibrado siempre es poder tener una observación participante, decimos nosotros, en ciertas ramas de las terapias, de la psicoterapia. Es decir, observarme yo, cómo funciono yo. Observación participante, que es muy importante vivirla, ¿no? Bueno, por lo tanto, acá aparece esta figura como de gran contenido para nosotros, y que es esta triple dimensión del humano, que seguramente ustedes ya la habrán conocido, porque ustedes ya se formaron, los docentes, y que es que Freud propone la percepción del ser humano como constituido por tres áreas: el inconsciente, en rojo, el preconsciente y el consciente. Esto se llama la primera tópica freudiana. Existe una primera tópica y una segunda tópica.
La segunda tópica es más integradora. Esta primera la hizo como en el 1900 y la segunda la hizo un poco más adelante, y en la que él más bien solamente mezcla contenidos porque le pareció que eran más interesantes como para poder entender a las personas. Entonces, ¿de qué nos sirve esta comprensión de que tal vez nosotros tenemos un inconsciente que es como una eterna ebullición y que siempre responde a la ley de yo quiero o yo deseo? Un preconsciente que es simplemente un contenido de análisis, un contenido, una instancia. Esta es como una avenida entre dos ciudades. Una ciudad es el inconsciente y la otra ciudad el consciente. Y esta segunda avenida, esta segunda ciudad, perdón, es el consciente, que en general la gente, la gente suele utilizar la frase, pero vos no sos consciente, pero vos sos un inconsciente. Algunos métodos educativos dicen, vos sos un inconsciente. Bueno, en realidad nosotros somos. Y ahí vienen las grandes, los grandes contenidos, ¿no es cierto? Y es que en realidad el humano es como un queso, si queríamos compararlo. Es como un queso, es decir, tiene un contenido fundamental interno y una cáscara. La cáscara es el consciente, es decir, que lo menos importante de nosotros, al momento de nuestra vida, de nuestras decisiones, son los elementos de tipo, de tipo consciente. Los más importantes son los elementos inconscientes, porque casualmente los elementos conscientes son los que son aquellos que se van a ver relativizados por la irrupción del inconsciente. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, un profesor que le levanta el dedo a un alumno. Y usted no debería, fíjense el chiquito de atrás en este ejemplo, ahí hay un contenido inconsciente, obviamente, de un padre, de un profesor, o tal vez, bueno, vamos a poner un profesor autoritario que está poniendo el dedo delante de la cara del otro y seguro que ya está levantando el tono de voz, seguro que ya se puso colorado, el otro, o sea, tiene otra actitud, etcétera. Ahí hay un contenido inconsciente que invade la vida psíquica, invade la vida consciente, invade. Y entonces, como es una invasión de la vida consciente, es una disrupción de características meramente personales. Es decir, a mí nadie me obliga a que yo me enoje. Como algunas veces decimos los adultos cuando estamos en clase, los alumnos me sacaron. No, mi querido, vos te sacás solo porque tenés una fallita. Volvemos con el concepto de fallados, de personas fallidas, de personas falladas, ¿no? Entonces, a vos nadie te saca ni te pone. No te saca nadie ni te pone nadie en tu eje. Vos sos así porque tenés esa forma proveniente de tus rasgos históricos, culturales, de tu falencia, de tu formación, etcétera. Y entonces, por obvias razones, te sale el facho que tenés adentro, por ejemplo, en este caso de hablarle a un alumno de esa forma. Ustedes miran, pero es que si no, no entienden, tal vez es verdad, porque no vamos a absolutizar nuestros conocimientos. Pero también podemos encontrarnos con alguien que no debo ser violento en la escuela y le hace escribir al alumno ese contenido y le pone una pistola en la cabeza, ¿no? Es decir, que en realidad es un personaje que parecería ser femenino, ¿no? Y casualmente la idea como que es muy difícil transitar un proceso educativo cuando hay demasiado ruido, ¿no? Porque no se entiende. Por ejemplo, nosotros provenimos, la mayoría de nosotros, de que tiene que ser todo armónico, callado y sereno para que funcione, pero esa es nuestra idea. Tal vez nosotros, más adelante vamos a ver un poquito más, tal vez nosotros necesitamos eso, pero ellos están acostumbrados a un bullicio ambiental, imaginativo, las nuevas generaciones que provienen mismo de los mismos contenidos y sin embargo ellos funcionan muy bien aún con mucho ruido. Y ahí vuelve a salir un contenido. El aula tiene que ser silenciosa, porque así se puede aprender. No, así te enseñaron a vos. Y entonces, como vos tenés guardado ese contenido, bueno, funcionas así. Yo no digo de que siempre en el ruido y con poca posibilidad de pensar, no estoy hablando de eso, pero a veces el contenido de un docente se vuelca de esa manera. Por el contrario, también nos podemos encontrar en esta situación, cuando le gustó profesor Oviedo o no,
Me gusta el ejemplito este le gusta a usted, ¿eh? Es decir, cuando el pobre docente se ve que tiene que enfrentarse con esos seres que creen que el hijo es lo mejor que existe en el planeta y con el pensamiento de que, ¿qué son estas notas? Y entonces aparecen los padres con una actitud osada que causa miedo, ¿eh? Que causa miedo, porque uno como que tiene que cuidar su lugar laboral, tiene que cuidarse a sí mismo, su integridad física, bueno. Y de nuevo ahí aparece de nuevo, el contenido del inconsciente atravesando el preconsciente y haciendo surgir una respuesta. En el caso de esta docente que está allí como sentada, ella está como muy aterrorizada, ¿eh? Y está como disfrutando de la situación el alumno. Bueno, todo esto es hipotético y a veces no tan hipotético, según mi modesta experiencia en los espacios áulicos, donde uno ve que esto hacen muchas veces los padres. Entonces nosotros somos seres sujetos al contenido de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente no es necesariamente malo ni es necesariamente bueno, porque esas categorías no existen, sino que yo tengo guardado ahí un montón de deseos, de vivencias que están en mí. Y entonces Freud llega a decir en un momento dado que el ser humano tiene esta estructura inconsciente, preconsciente y consciente, pero que simplemente lo que existen allí son recuerdos. Y cuando la energía humana o anímica atraviesa esos recuerdos, se hace presente. Así que no es que yo soy, por ejemplo, tacaño o soy acobardado como esta profesora que se acobarda. No es que yo sea así, sino que yo tengo experiencias en las que han actuado de esa manera delante de mí o me han sometido a mí a un criterio y entonces yo reacciono de esa manera. Por eso no es que el ser humano sea precisamente, tenga un contenido bueno o malo, en la medida porque tenga estas reacciones inadecuadas o estas miradas o estos gestos inadecuados, sino que simplemente el ser humano es un sujeto en el que existen un montón de huellas némicas, así utiliza la palabra Freud, huellas némicas que lo afectan, que lo afectan. Por eso, de las tres formas de manifestación del consciente, tal vez la más adecuada podría ser esta de una autoridad áulica, de una docente, tal vez de una preceptora, que sea lo que llamamos empático. Hoy en día saludaríamos con el puño por el tema de todo lo COVID, el mundo coviciento, como decimos en medicina, pero es esta cuestión de saber intervenir en las circunstancias que nos tocan de forma, digamos, entre comillas, saludable, ¿no? De forma adaptada. Una parte de mí, es decir, la alegría, el entusiasmo inconsciente, y una parte de adaptación a este nuevo modelo, que es el modelo psicopedagógico que tenemos hoy en día, que tiene que ver con la proximidad, con la cercanía, hasta con el tocar los cuerpos, dirían algunos, ¿no? Bueno, entonces, también allí hay una jugada del contenido inconsciente. También allí hay una jugada. Bueno. Entonces, esto es lo que estamos nosotros desde esta perspectiva de la inteligencia emocional. Seres sujetos a contenidos, a huellas mnémicas sobre la cual simplemente la energía orgánica, las moléculas de ATP, simplemente la atraviesan y ponen en evidencia, se manifiestan. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el ser humano no es ni bueno ni malo, sino que es un ser atravesado por su propia energía y que se manifiesta en forma de actos que realiza. Digamos, lo trabajable es que yo soy dueño de mis actos, es decir, yo soy amo de lo que callo y esclavo de lo que digo. De igual manera, soy amo de lo que no hago y esclavo de lo que sí hago, tanto en gestos, palabras, adecuadas o inadecuadas. Muy bien, ¿esto quedó claro, profesor Nicoletti? Perfecto. Es decir, tener entendido que nosotros no podemos, por lo tanto, en uno de los conceptos más importantes que plantea la inteligencia emocional, nosotros no somos personas que tenemos que ser de una forma determinada, tenemos que ser lo más adecuado que se pueda, y lo más adecuado que me dé el cuero, porque si yo provengo de una historia de desvalorización, de desacreditación, y me encuentro con una persona que me grita, y seguramente que me va a producir alguna clase de reminiscencia sobre esos acontecimientos vividos, y yo voy a actuar como un conejo, perdón, voy a actuar como como un león o como un conejo, ¿no? El conejo huye ante las situaciones
y el león ataca ante las situaciones. Es decir, que hay personas que van a tener comportamientos leoninos, es decir, va a ser cuando le atacan se agrede, y hay personas que cuando lo atacan huye. Pero en realidad no importa si yo actúo atacando o actúo huyendo, lo importante es que yo me tengo que entender a mí mismo, porque es la única forma. Si yo provengo de un espacio sociocultural en donde me hacían callar, yo por más que me calle, enojado estoy y voy a seguramente a ingresar al mundo de lo psicosomático y seré una persona que tenga hipertensión arterial, como consecuencia de todas las veces que me callo y me aguanto. Pero lo mismo, la reacción en mí predominante va a ser la reacción del enojo. Por eso algunas veces el docente, cuando termina su espacio, su jornada laboral, dice: me subió la presión. Y puede ser una de las causas el enojo reprimido, que obviamente no tiene autorización para manifestarlo, pero no desde la cultura laboral, sino desde su cultura individual. Y por el contrario, hay muchos otros que no tienen ningún problema en huir, porque toda su vida han huido de todas sus situaciones conflictivas. Pero eso tampoco significa que es lo obvio. Entonces, ¿qué es lo mejor o lo saludable? Es que yo haga lo que es mejor para mí. Bueno, entonces, culminada este contenido, seguimos un poquito más adelante, como para entender que el ser humano tiene como podemos, a nivel de la inteligencia emocional, podemos hablar de que hay como dos clases. Una persona con baja inteligencia emocional. Y fíjense qué interesante los contenidos que hablamos. Existen cualidades que nos permiten determinar el nivel de nuestra inteligencia emocional. Y son estudios y, por supuesto, test que hoy en día se hacen. Inclusive yo he visto que en algunos colegios, cuando uno va a titularizar, te mandan a hacer una evaluación. Cuando uno titulariza las cátedras, le mandan a hacer una evaluación psicológica para ver cómo funciona, si está de acuerdo al ideario institucional o no. Entonces, hay que tener presente siempre que todos estos estudios van a hablar siempre de mí en cuanto a mis etapas de desarrollo y las consecuencias de esas situaciones de desarrollo. Y algunas cosas que tal vez yo tenga a simple vista que no son del todo buenas cuando tengo una baja inteligencia emocional. Las personas con una baja inteligencia emocional suelen actuar más o menos de la siguiente manera. Primero, son personas criticonas constantes de los demás. Por eso tal vez los espacios docentes siempre... El docente en general, la opinión que me atrevo a soslayar delante de profesionales de la docencia como ustedes, es que siempre fue educado en la crítica, en la observación, en la autoobservación, fue educado en la crítica, fue educado en observar. Por ejemplo, tiene que participar de observaciones de clases, donde le está observando a un docente. Después tiene que hacer clase y ser observado, es decir, que el docente que está acostumbrado a ser criticado. Entonces, a veces el docente es una persona muy criticona. Y nosotros decimos, no, pero esta es una consecuencia del proceso. En realidad no es una consecuencia del proceso, sino que muchas veces es una consecuencia de su baja inteligencia emocional. Ser hipercrítico. Otra característica del que tiene baja es preocuparse en exceso por el futuro. Estos futurólogos, ¿no? ¿Y qué va a ser de esto? ¿Y dónde voy a llegar? ¿Y cómo voy a vivir? Es decir, que están, como para ellos todo es oscuro, porque están ya casi en un síndrome depresivo, entonces tienen una gran preocupación mórbida, diríamos en medicina, es decir, morbosa por el futuro, Y todos los futuros, no solamente pensemos en el áulico, no sé para qué estudié, no sé para qué es no sé de qué sirve hoy en día enseñar, etcétera. La gente no quiere aprender, toda una perspectiva distinta de la perspectiva que a veces luego de años uno toma conciencia de que los alumnos en realidad te escuchan. No sé si te van a obedecer, pero te escuchan. Otra característica es ser personas sobre-reflexivas del pasado y de los errores cometidos. No pueden desprenderse de los errores. Entonces, como que todo el tiempo son críticos porque se critican a sí mismos. Es decir, por ahí, no sé si a alguno les suele leer el Evangelio, pero por ahí hay un mandamiento del mundo católico que dice que amar al prójimo como a sí mismo. Y nuestra cultura carece de ese amor a sí mismo, y entonces, por obvias razones,
ama muy poco al prójimo. Así que el problema del trato con el alumno, el trato con el colega, el trato con la esposa, el trato con el marido, con los hijos, deriva en cómo nos tratamos nosotros a nosotros mismos. Yo me trato muy mal o soy manga ancha conmigo y me permito cualquier cosa, entonces así trato a los demás o no. Por lo tanto, sobre reflexionar el pasado también tiene que ver con déficit de mi proceso madurativo personal. Se dice que la República Argentina es el país de Sudamérica con mayor cantidad de psicoanalistas y con mayor cantidad de consultas psicoanalíticas. Por lo menos yo creo que alguien que quiere desarrollarse, dice Freud que uno puede hacer el autoanálisis. ¿Sí? Yo analizo mi historia, yo analizo mi vida, pero a veces yo necesito el psicoanálisis, es decir, que otro me ayude a entenderme, que otro me ayude a ver cómo en realidad soy, porque yo puedo ser, es medio difícil celebrar misa y tocar la campana, o ser director y ser maestro de primer grado, es medio difícil las dos cosas. Entonces a veces hay este pesimismo estructural que tienen las personas con baja autoestima. Y sobre todo, otra característica, como son pesimistas, son oscurantistas y están profundamente heridos en su historia de vida, entonces también tienen una perspectiva poco realista de cómo deben ser las cosas. Y ese es el típico persona que te enarbola teorías sobre las situaciones laborales que le toca vivir, en el caso suyo, en el aula. Y entonces, por ejemplo, te dice, es que con los alumnos no se puede. Uno tiene que dar la clase solo, aunque ellos estén gritando, total, no te escuchan. Y entonces hay una serie de percepciones oscurantistas, poco realistas, como que hacen que la persona tenga una visión de circunstancia y bueno, para lo que ganamos, y ganamos muy poco, y estamos muchas horas y trabajamos siempre centrado en lo que no tengo. ¿Sí? Al principio yo había dicho que el ser humano siempre tiene tendencia a echarle la culpa al otro, entonces siempre el otro es el culpable. El docente es el culpable de lo que le pasa al docente, es el alumno, son los padres y los directivos. Y después que no son los padres, los alumnos y los directivos, el culpable es el Estado porque me paga poco y yo gano poco. ¿Y qué? Es esa mirada solo de lo que no tengo, solo de lo que me falta, y no de lo que yo puedo construir y no de lo que yo puedo hacer, porque tal vez yo pasé por este mundo, pero no sé si haciendo bien o mal, pero algo por lo menos, un pasito. Bueno, ¿quedó claro entonces las personas con inteligencia emocional baja? ¿Sí? Bueno, me gustó al profesor Oviedo. Las personas con inteligencia emocional alta, muy bien, rechazan la idea del perfeccionismo. Esto es interesante. Con ellos reducen, es decir, yo no tengo que ser perfecto, yo tengo que ser mejor que ayer. No tengo que ser perfecto, porque perfecto supone un ideal comparativo. Yo me tengo que comparar con Sarmiento. Yo me tengo que comparar con Foucault. Yo me tengo que comparar con Michel de Toinat. O me tengo que comparar con alguien. O yo me tengo que comparar con Freud. ¿Por qué me tengo que comparar con Freud? Yo puedo compararme lo que no tengo y que Freud sí manifiesta que debo tener. Es decir, una cosa es lo sesgado, otra cosa es la igualdad. Entonces, una persona con alta autoestima, con alta inteligencia emocional, rechaza el perfeccionismo como estilo de vida, sí el mejoramiento de sí mismo. Reconocen sus debilidades y fortalezas. Yo decía el otro día, si levantamos la mano y yo preguntaría, ¿quién me cuenta alguna debilidad y o fortaleza, la matriz FODA, que tengamos? A lo mejor hay muy pocos que se animen a manifestar por nuestra cultura. Ya eso está aplicado. Tienen también personas que tienen mucha automotivación. Y la motivación no va a consistir solamente en que yo soy docente de física y con la física se puede, así como con la física uno puede ayudar mucho a los alumnos si lo entienden y si lo viven. No es solamente lo meramente académico, sino también cuánto bien me hizo a mí la física. Los alumnos en general la cultura de hoy en día no la convencemos intelectualmente, la convencemos psicoafectivamente. Las personas entienden más motivaciones psicoafectivas que motivaciones intelectivas. Tienen empatía, esto.
como han sido viejas lechuzas cascoteadas y han tenido que atravesar muchos elementos en su historia de vida, se convierten en personas que son fáciles para comprender a los demás. Se llaman empáticas. Empática quiere decir que me puedo poner en el lugar del otro. Me puedo poner en inclusive lo puedo utilizar pedagógicamente como decir, estoy explicando la guerra de la Triple Alianza y entonces algunos te dicen, pero ¿de qué te sirve si los paraguayos son todos unos seres de M o unos seres de P? No puedo decir la palabra, ¿no es cierto, profesor Nicoletti? Bueno, entonces, no puedo, no es académico. Bueno, entonces, ¿para qué me preocupo de cuántos murieron? Entonces, la idea es ser empático, es entender que el otro, no sé si le interesa. Uno de los grandes argumentos que se dan en la mayor parte de las carreras de estudio prolongado es, ¿y de qué me va a servir a mí saber todo esto? Casualmente te va a servir a vos, y esa falta de discurso motivacional y empático. Es difícil estudiar la organización del cerebro, pero te va a servir para poder comprender hasta dónde hemos llegado hoy en día y qué está postulado de ahora en adelante. Esa es la idea. Es decir, ser empático, entender que al otro le cuesta, que es una cantidad de palabras, que es difícil y que no le encuentra ningún sentido práctico, pero pensar más bien en lo que hasta acá llegamos, a ver qué se hace, qué avanza, tirar la pelota en su campo, a ver vos como cultura, vos como persona de este siglo, qué vas a aportar de aquí en adelante, porque hasta acá llegamos, hasta acá sabemos, a ver qué pasa después. Fíjense, por ejemplo, nosotros en medicina, en este momento asistimos al auge de lo que se llaman las neurociencias. Y simplemente las neurociencias es el conjunto de ciencias que tienen una afinidad. En nuestro caso sería la neurología, la psiquiatría y la psicología. ¿Qué serían las neurociencias? Inclusive especialidades en neurociencias. Sería casualmente la intersección de estos tres conocimientos. Algo que es neurológico, que afecta a lo que es psicológico o normal y que produce aquello que es psiquiátrico. Entonces, eso es una intersección modernosa que tendrá aproximadamente unos 30, 40 años y casualmente es producto de esta necesidad de no solamente quejarse porque todo esto es difícil y aburrido y no sé de qué me sirve estudiar, sino también de encontrar un sentido, un nuevo sentido, una nueva dimensión. Muy bien. Otro tema interesante de las personas con alta inteligencia emocional es esta de la liberación. Comprenden que la liberación de un ser humano viene del aprendizaje. Viene de la comprensión de nuevos conocimientos y que esto le va a permitir a las personas vivir mejor en la medida en que puedan ir incorporando algunos contenidos. Esto es muy importante. A veces se cree que viene de los medios económicos. En la historia de la humanidad, frente al crecimiento, se pensaba siempre que el ser humano cuando tenga más plata, y esas son las ideas de lo que se llamó la modernidad. ¿No es cierto? La modernidad planteaba que el ser humano cuando tuviera acceso a todos los medios podría ser feliz. Cuando el humano podría ganar bien, sería feliz. Y va a tener a los estadounidenses y ahí tener a los países del llamado primer mundo que se siguen matando entre ellos, que se siguen robando entre ellos, Ahora está permitido en Estados Unidos el uso de armas de fuego, dijo el señor presidente de los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Diría el correntino. Entonces, fíjense entonces que estamos la idea de que el conocimiento produce la liberación, no de la ignorancia solamente, sino la liberación de lo que el ser humano piensa que es la vida. Ahí está el secreto. Bueno, otra característica de las personas con alta inteligencia emocional es que tienen buena concentración, no se dispersan tanto, no se olvidan tanto de lo que deben o no deben hacer, tienen en general mayor rendimiento, y se distraen con menos facilidad. Tal vez pueden estar en una conferencia y pueden a lo mejor estar necesitando hacer otra cosa y pueden hacerla. Por ejemplo, pueden escribir algo y sin embargo están dando una conferencia. Mucha gente es así. Eso significa que son personas que tienen alta inteligencia emocional. Se conocen a sí mismos y entonces pueden partirse, como una madre se parte que da de mamar a un hijo y sin embargo está controlando la comida, puede dar de mamar a un hijo y sin embargo es muy propio esto de la actividad femenina. Entonces, esto también es importante. Una persona con alta inteligencia emocional equilibra en su vida personal con lo laboral. Y acá esto es fundamental. Porque hay un síndrome que se llama el burnout.
burnout, que quiere decir disco quemado. Las personas que están quemaditas, que se les sulfató las pilas, no sé, cantidad de frases hoy en día hay que se dicen para achicar. Y es cuando uno siempre dice, a mí me cansa el trabajo. Y está demostrado por todos los estudios del burnout que nadie se cansa de su espacio laboral si no está cansado de su vida personal. Entonces, la relación, el equilibrio, yo soy como también un ser equilibrado entre mi vida personal y mi vida laboral. Por eso, en algunos espacios laborales se prefiere darle licencia a una persona para que descanse, decimos, para que descanse. Entonces es muy importante, es muy importante que un ser humano pueda tener este equilibrio. Por supuesto que se puede quebrar, porque la mente nosotros no somos una madera, ni somos cemento, ni hierro, somos seres en estado permanente de transitoriedad. La figura perfecta es el círculo, no el cuadrado. Saben decir que no, qué lindo esto. Las personas que saben decir que no. Bueno, me puede pedir a mí el profesor Nicoletti, ¿y por qué no te venís mañana a la mañana, Charlie, y repetís estas 2 conferencias acá en Bellavista, en una escuela rural donde van a haber 350 docentes? Entonces yo te voy a tener que decir, Nicoletti, bueno, mirá, vamos a hacer una organización, es decir, saber decir no. Al primero que hay que decirle que no es ¿a quién? A mí mismo. A mí mismo. Hay veces que no tengo ganas, es decir, dicen algunos autores, hablando de las neurociencias, que cuando algo pasa por la amígdala cerebral, no voy a poder decir que no. Es decir, si yo soy un apasionado de lo que sé, de lo que hago, de lo que me gusta en cualquier dimensión, no le puedo decir que no a mi amígdala. Es bastante difícil. La amígdala es un sector del cerebro que tiene que ver con lo neurovegetativo. Sin embargo, si algo pasa por mi corteza cerebral, y Nicoletti me dice, ¿por qué no venís mañana a la tarde? Y entonces le damos clase en un paraje acá cerca de Bellavista para 350 docentes que no tienen computador, que no tienen internet de buena calidad. Y yo te voy a tener que decir que no, y hay que saber decir que no. Entonces, no es decir que no, sino saber decir que no, que es interesantísimo. También tienen un alto control emocional. ¿Se acuerdan esa frase que habíamos usado en la primera clase? Pava de lata, mecha corta, todas esas cosas que le gustó mucho al profesor Nicoletti y al profesor Oviedo. Eso tiene que ver con que yo estoy desequilibrado. Les voy a contar un ejemplito. Yo estaba dando clases, esto tengo permiso para decirlo, profesor Nicoletti y profesor Oviedo, que son mis correctores acá. Mire, yo estaba dando clases un día en la Facultad de Medicina, en un aula, la clase era de 07 a 9 y es espacio de medicina, las clases tienen que durar las 2 horas, no son 40 minutos, nada, era un teórico, como se llama un teórico en aquellas épocas. Y yo estaba hablando de un tema que a mí me gustaba mucho, pero eran las 7 de la mañana, hasta las 9, era bastante denso, y estoy terminando así como en estado de mareo, porque había estado hablando, ahí en esa época no nos permitían usar agua, no se podía llevar agua al aula, un montón de cosas. Y entonces yo termino la clase medio mareado, termino un poco antes, por supuesto, 10 minutos antes, y había hablado de un tema que a mí me gustaba mucho, pero bueno, se me acercan 2 alumnos y me dice, uno de ellos me dice, 2 alumnos varones del 5º año de la Facultad de Medicina, y me dice, ¿qué hijo de puta que es usted, doctor? ¿Qué tal, profesor Oviedo? Se le movió la ceja. Muy bien. Y me repitió 2 o 3 veces. Entonces yo lo miré y le dije, ¿cómo? ¿Cómo? En medicina, el profesor es sagrado, diríamos. No le faltase el respeto nunca, porque nunca más terminaba de cursar la materia, porque, como diría alguien, hoy en día, el gremio médico saltaría sobre la yugular de ese alumno y vos no te convertirías en médico nunca. Le dije, ¿cómo? Entonces el otro alumno me dijo, no se ofenda, doctor, porque entre nosotros ser un hijo de puta significa ser top 10. Profesor Oviedo, no veo ningún movimiento de sus cejas. Es decir, que es un elogio. Ahí el lenguaje de confianza, por así decirlo. No es un lenguaje de confianza, es un lenguaje cultural. Es decir, el chico estaba emocionado por la clase, le gustó el tema, le pareció todo muy hermoso, todo sin objeciones,
todo así espectacular, y entonces se mandó su frase como en su nivel cultural. Entonces, una persona tiene que tener control emocional para aceptar cómo los otros se expresan, cómo los otros funcionan, cómo los otros son. No quiere decir que lo que yo sea es lo correcto, ni lo que él sea es correcto, porque nadie se le dice hijo de P. No es bueno, pero hoy en día los jóvenes, por ejemplo, como patronímico cultural, es mucho más importante ser como ofensa un forro. Ser un forro es mucho más ofensivo que ser un hijo de P. Sin embargo, esta es la característica. Entonces, fíjense, qué interesante que es ser una persona con una inteligencia emocional alta. Tiene bastante desarrollados algunos aspectos en su personalidad. Por supuesto, todo en diferente grado. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Señores profesores, ¿alguna pregunta que se les ocurra? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que le parezca que necesite alguna explicación, algún agregado? ¿Nada? ¿Nada? Por ahora no, si surge alguna pregunta, vamos a leerla, pero por ahora no. Bueno, muy bien. Entonces, hemos hablado que todos somos sujetos del inconsciente, que en el inconsciente, preconsciente y consciente hay huellas némicas, recuerdos que son atravesados por mi energía biológica, producida por las moléculas ATP, y se hacen presentes. Que el ser humano no es ni bueno ni malo, sino que es como es. Y es su responsabilidad trabajar sobre lo que no es para que sea. Entonces, esta es la idea fundamental. Esta es la idea fundamental que tenemos que tener. Y esto va a permitir que alguien sea una persona hipercrítica, negativa, oscurantista, o una persona positiva. Una persona positiva que no tiene defectos, porque se conoce, como en este segundo cuadrito decimos, reconoce sus debilidades y fortalezas, sino que tiene manejo sobre sí mismo y tiene una mirada objetiva más positiva que la simple mirada de los errores del pasado que ha tenido o que ha visto. A veces también se es víctima de los errores que ha visto. Bueno, continuamos. Y acá entonces yo quisiera ofrecerles a ustedes un test de inteligencia. Ay, le gustó al profesor Nicoletti. Ahí se movió. Bueno. Entonces ahí tenemos un test de inteligencia emocional que tal vez ustedes lo puedan querer hacer, que les pueda venir muy bien y que va a tener estas características. Entonces compartimos este test, preguntas que te permitirán evaluar tu nivel de inteligencia emocional, de inteligencia a nivel de tus emociones. Fíjense, son 23 preguntas. Ustedes, bueno, tienen para responder estas 23 preguntas con una catalogación de 1 al 5. Básicamente, este test de inteligencia emocional lo que pretende es evaluar tu capacidad de atención, tus sentimientos, que serían estados emocionales más persistentes y firmes, y tus emociones. Es decir, una afectividad o un componente afectivo superficial. Y esto va a generar una alteración de tu estado de ánimo que se va a llamar temple. Temple, bueno, eso es un poco más técnico, pero se va a llamar temple afectivo. Sugerimos que tomen un lápiz y que elaboren las respuestas. Esto, por supuesto, va a quedar allí guardado en la grabación y bueno, esperemos que les sirva para evaluarse, no digamos todos los meses, pero por lo menos 1 o 2 veces en el año, para poder tener, a ver, en qué medida yo estoy asegurando o estoy fracasando en mi trabajo en áulico o en mi trabajo docente o como supervisor o como jefe, cualquier cosa. Entonces esto me va a permitir a mí ir conociéndome. Bueno, voy a tener que leer cómo es la formulación del test. Entonces, en primer lugar, la primera pregunta dice, pongo mucha atención a los sentimientos. 1, poca atención. 5, mucha atención a los estados emocionales. ¿Qué dijimos? ¿Cuál sería la respuesta ideal? Bueno, no hay respuesta ideal, pero el ser humano adulto normal
toma en cuenta sus sentimientos, pero no son lo que los gobierna, porque como la palabra sentimiento lo dice, son sentires que mienten, me mienten. Las emociones me mienten en primer lugar a mí, me falsean a mí, me mienten a mí. Entonces, por eso no es que yo le miento a otro, sino que yo me miento a mí mismo, porque interpreto bajo subjetividad. Y el ser humano tiene que caminar hacia la objetividad. Por ejemplo, vos te vas caminando por un lugar y vos encontrás una cosa que te gusta. ¿Por qué te gusta la cosa? Porque no la tengo, porque me representa lo que me falta, porque me marca lo que carezco. Entonces, fíjense qué poco importantes son los sentimientos y no hay por qué pontificarlos ni ponerlos como en el estrato más alto del mundo de sus decisiones. Entonces, le doy importancia a los sentimientos, calificación del 1 al 5. Dedico tiempo de forma regular para reflexionar sobre mis emociones. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Me caliento, no me caliento? ¿Soy indiferente? ¿Me borro? ¿Me aíslo? ¿Niego? ¿Valoro? Considero importante pensar en mis emociones. Si yo no entiendo eso Hay gente que te dice, bueno, pero me enojé y, bueno, ya lo dijiste. Me enojé y entonces... Pero bueno, ahí ya te diste cuenta. Entonces tenés que analizar por qué te enojaste, ir un pasito más atrás. ¿Permito que mis sentimientos influyan en mis pensamientos? Bueno, creo que es normal que me vayan a influir porque yo no soy una raya o una aleta o un pez, ¿no? Me van a influir, pero la idea es cómo me influyen para hacer cosas buenas, para tender a mejorar, para tender a perfeccionar. Reflexiono constantemente sobre mi estado de ánimo. Es muy poco probable que cuando yo esté de bajo o esté en baja funcione mejor que cuando estoy en alta. Pienso a menudo en mis sentimientos. Pongo especial atención a cómo me siento hoy. Si yo me analizo a mí, y yo soy un observador participante de mí, es probable de que yo pueda funcionar mejor, pero en la medida en que soy responsable, porque si yo empiezo a echarle la culpa a los demás, no, pero lo que pasa es que yo estoy así porque el director me dijo tal cosa, yo soy así porque la jefa del área no me saluda. Entonces, ahí siempre es en qué medida yo estoy afectado. La pregunta 8 dice, tengo claridad de mis sentimientos. La 9, puedo definir mis sentimientos con frecuencia. Sé hablar emocionalmente, sería esto, ¿no? Es decir, no es que yo le ando diciendo, vos sabés que me siento, sabes que terminé por ejemplo, a veces dice el docente se retira del aula y va a la casa y le subió la presión 17, 12, y te, ¡ay, qué barbaridad! Es que no sabe hablar, pues. Casualmente, la persona hipertensa tiene como característica, no sabe hablar. No. Mientras que si yo me voy caminando desde mi lugar laboral y me voy hablando con otra persona o me voy hablando conmigo, ¿por qué estoy nervioso? ¿Por qué me puse así? ¿Qué es lo que me molestó? O si no, yo voy hablando con alguien. Pues es que me puse nerviosa cuando los alumnos dijeron tal cosa. Bueno, pero ponelo en palabras, porque casualmente eso dice el psicoanálisis. Lo que no está puesto en palabras queda pegado de mí. Y actúa nocivamente, como una cosa nociva. Y los sentimientos no son nocivos. Las emociones no son nocivas. Las transformo en nocivas porque yo no las fluidifico para que salgan por la palabra. Entonces hay que hablar, hay que aprender a hablar. De ahí sirven los grupos Balint, que habíamos hablado, grupos del trabajo, del estrés laboral. Casi siempre puedo saber cómo me siento. Conozco mis sentimientos hacia otras personas. ¿Por qué no le quiero a este? ¿Y por qué es tan autoritario como mi padre? ¿Y por qué le quiero a este? ¿Y por qué es simpático como mi hijo? O es entrador, qué sé yo, etc. Conozco mis sentimientos. Bueno, ahí está. La pregunta 12. ¿Puedo reconocer mis sentimientos de forma constante? Porque yo le puedo creer mucho a una persona, pero no veo sus defectos. Y ahí entonces no le quiero. Sentimiento. Miento otra vez. Bueno, siempre puedo decir cómo me estoy sintiendo. Esto le cuesta un montón a la gente. En ocasiones, ¿puedo reconocer mis emociones? La pregunta 15. ¿Puedo comprender mis sentimientos? Emoción es una cosa superficial. Y los sentimientos son estructuras orgánicas, estructuras interiores más profundas.
porque han sido pensadas. Yo, por ejemplo, hay gente que... Yo escuché un señor que decía una vez que boca era una pasión. Pain. Quiere decir que los que son de boca, que yo no tengo ningún problema que la gente tenga defecto y sea de boca. Bueno, la gente, el profesor Nicoletti creo que es de boca, ¿no? ¿O es de la bandita roja? Objeción. De boca, sí. Ustedes, bueno. Yo no tengo problema con que la gente tenga defecto y sea de boca, por ejemplo, no tengo problema. Pero, por ejemplo, la idea es, hay gente que dice boca una pasión y otros que dicen boca un sentimiento. Dios mío, los sentimientos en los seres humanos tienen que ser analizados, tienen que ser estudiados, porque a veces nosotros le llamamos sentimiento y son emociones. Muy bien, por eso es importante. Vuelvo a decir, yo no tengo problema que haya gente que tenga defecto y sea de boca, no tengo problema. Bueno, me estoy ganando una cantidad de amigos acá. Bueno, la pregunta 14 dice, en ocasiones, ¿puedo reconocer mis emociones? ¿Puedo comprender esa palabra me encanta. ¿Puedo comprender? ¿Y qué querés que le haga? Por ejemplo, algunos dicen, no, pero yo no le aguanto a este alumno porque me tiene cansado, porque siempre... a ver, me gustaría que tengas una frase de comprensión para con vos. Y bueno, claro, no le aguanto porque es como yo, cuando tenía su misma edad, yo era peor que él. Claro. Vieja lechuza cascoteada, persona en pos ópera, es decir, no hay mejor cirujano que el bien acuchillado, decía una persona que yo conozco, que yo conocí. Muy bien, me pongo eso de comprenderme a mí mismo, de entenderme, de saberme, me mantengo positivo a pesar de sentirme triste, porque la tristeza tiene por finalidad aniquilarme, frenarme, pero a veces, si yo voy creciendo en mi inteligencia emocional, la tristeza la voy empezando, bueno, estoy triste porque esto para mí no tiene solución. A ver, por ejemplo, ¿mantengo pensamientos agradables a pesar de mi sentirme mal? La pregunta 18, ¿recuerdo los placeres cuando me siento triste como una motivación? Yo conocí a una persona que cuando la criticaban decía, bueno, muy bien, es verdad lo que dicen de mí, pero yo puedo decir que yo sé cocinar. Me encanta cómo saltó por la tangente, pero le permitía salir del estado emocional negativo, no negando, sino haciendo un recurso. ¿Sí? Bueno, la pregunta 19, procuro mantener pensamientos positivos cuando me siento mal. La 20, cuando sobrepienso las cosas, intento calmarme. A veces me estoy todo el día, desde la mañana, y no me va a alcanzar el sueldo, y mira la porquería, y estoy con el tema. Entonces tengo una cantidad de vórtices, de huracanes, que cuando aparece un pobre chico que me dice, hola profesor, qué maleducado que es usted, porque tengo tantos vórtices, tantos tornados que están circulando en mi historia, que obviamente no me permiten funcionar. Bueno. La pregunta 21, procuro mi buen estado de ánimo. Cuando estoy feliz me siento con más energía. Cuando me siento molesto, procuro cambiar el estado de ánimo. Es decir, no es que no tengo que permitirme, sino que no tengo que exagerar. El tema es, no exageres. Tomate la palabra. Hay un comprimido que a mí me gusta recetar siempre. Tengo varios comprimidos, pero hay uno que me gusta recetar que se llama Ubicatex. Vienen comprimidos que se toman diariamente. Ubicatex, es decir, ubicate, que quiere decir aprender a criticarte y a no exagerar aquello que te sale, ni a ocultar aquello que te sale. Ubicatex es un buen comprimido, se vende en todos los momentos de reflexión que uno quiere. Bueno. Y por último, el 1 de esta columna de respuestas siempre va a representar el desacuerdo absoluto con la afirmación, el 5, por el contrario, un acuerdo absoluto con la frase, y la propuesta sería, no la pienses mucho y hacete este test que te va a ayudar un montón a conocerte a vos mismo. Bueno, hasta acá, profesor Nicoletti, no sé si usted tiene por ahí escrito. Hay preguntas en YouTube, leo textualmente, cuando nos encontramos con una situación como la que usted mencionó con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, ¿qué sugiere usted? ¿Ignorar sus críticas o reaccionar, enojarse con el alumno? Bueno, todo depende. El ser humano del siglo XXI
El ser humano del siglo XX decía, usted cállese la boca porque yo soy su padre. Y en el siglo XXI, esperemos que el sistema límbico nos haya permitido, la comprensión del sistema límbico nos haya permitido comprender que yo acepto que, por ejemplo, el profesor Nicoletti sea de boca. ¿Qué va a hacer? Él tiene que tener algún defecto. Es decir, la gente perfecta no es única. Hay gente que tiene deficiencias, ¿no es cierto? El profesor Nicoletti dice, bueno, pero usted no es de boca, usted es de la rayita roja, entonces tal vez a usted le falla algo porque tiene la rayita roja. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros aceptemos que todo, hasta lo más valorado por nosotros, los demás no lo valoren. ¿Cuál es el problema? Ese no es un problema, ese es una falta de amor a mí mismo. Cuando yo tengo algo, por ejemplo, yo soy de, acá en Corrientes, en la capital, yo soy de la comparsa Aravera. Y entonces yo puedo ser tan fanático de la comparsa que cuando estamos en la época de carnavales, yo a mis amigos que son de la otra comparsa, esa que no me acuerdo, esa que significa un grito, no me acuerdo el nombre de esa comparsa, que hay un grito, que gritan, un zapucay, creo que se dice. Bueno, los que son de, yo no le hablo directamente, no le hablo. Durante las épocas de los corsos, no le hablo yo. Bueno, entonces eso suena como un poco exagerado, como un poco fuera del límite, y tal vez se debe a una inmadurez de mi parte frente a eso, ¿no? Frente a ese tipo de conceptos, frente a ese tipo de opiniones, de sensaciones, siempre hay como que aceptar que los demás te critiquen y tomar la crítica, agradecérsela y a enseñar, porque el docente no solamente enseña curricularmente, sino también extracurricularmente. Entonces mi sugerencia es que cuando te critican, escucharlos, porque a lo mejor si vos escuchás, ellos aprenden a escuchar. Por supuesto, es una opinión. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No por el momento. Bueno, muy bien. Ahí compartí en el grupo y también acá en el chat el test de inteligencia emocional para que descarguen y puedan imprimir para utilizarlo. Muy bien. Dado que los docentes tienen frío, el profesor Oviedo no sacó ninguna foto hoy. La otra vez se pasó sacando fotos. Yo decía, me está sacando fotos, ¿para qué será? Pero bueno, era para sus alumnos, estaba sacando fotos. Estaba haciendo un trabajo para los Estaba haciendo chicos. un trabajo, bueno, muy bien. Entonces, dado Le que pregunto, no... doctor, le ¿Cómo? pregunto algo. ¿Cómo Si no? en Lo escucho. si en el test yo marqué entre la columna 3 y 4, ¿eso significa que está mal ¿Marqué o tiene qué? que ser las 1 y 5? No. Usted puede marcar como usted se siente, porque esto es un test de autovaloración. Se llama un test de autoaplicación. Yo me valoro a mí. Yo estoy haciéndome una evaluación de mí. Usted puede poner la pregunta 3, puede decir, ¿considera importante mis emociones? Usted pone como 5. Muy bien, yo le aplaudo. Yo le aplaudo. Y en la pregunta 4 dice, permito que mis sentimientos influyan en mis pensamientos. Si vos le pones pregunta 5, te pego un tiro. No, pues. No, muy Los poco sentimientos marqué las tendrían que 5, entre estar la como en 3 y un la 4, número. hermano. Yo creo que la pregunta 4, no, si yo tengo alta inteligencia emocional, la pregunta 4 y yo tendría que estar entre un 3 y un 2. Ahora, si a mí las emociones me gobiernan y le encajo 5, porque esto es para autoconocimiento, es decir, no tengo que ser perfecto, pero la realidad que una persona con una inteligencia emocional alta no puede ser gobernada por estos pensamientos, por sus sentimientos. Fíjese que la pregunta 3 tiene que ver, considero importante pensar en mis emociones. Estamos hablando de pensarlas, no estamos hablando de actuarlas. Así que es interesante que usted ponga 5, por ejemplo, si es que piensa que eso es así. A lo mejor usted cree que las emociones son cosas insignificantes, sin valor, no tienen importancia. No, sí, estuve haciendo. Acá tengo mientras estaba explicando. Y la Bueno. mayoría es de la columna 3 y el 4. Bueno, puede ser que tenga autoestima, puede ser que tenga inteligencia emocional alta, puede ser. Lo lindo sería que usted, por ejemplo, si usted considera que el profesor Nicoletti
que es de Boca, usted considera, pásale el test, que es como su adversario, porque usted no es de Boca, ¿no es cierto, profesor Oviedo? San Lorenzo, el papá Bueno, de mejor, River y ahí Boca. encájele. Usted que es de San Lorenzo, entréguele su test al profesor Nicoletti, cuando tenga ganas pueda, y a ver qué observa él, porque esto lo interesante es que yo me observo, ¿no? Pero después también lo interesante es que yo le ofrezca a alguien que yo siento que no me entiende, que no me quiere mucho o que no está muy de acuerdo con mis ideas, y que yo se lo ofrezca y que él me ponga en otro color lo que opina de mí. Entonces ahí tengo completo. Veo muchas risas entre las profesoras, me parece que están como, además de con frío, están como queriendo mostrarle a alguien. Podemos mostrar a nuestro directivo y ahí ya quedamos hechos fritos. Le podemos mostrar a nuestro directivo, a los que son nuestros jefes transitorios, al jefe de departamento, etcétera, o a las personas que más nos critican. Por supuesto que todo esto tiene que tener un nivel de confianza, como de intimidad también. No estoy diciendo estrictamente le viera a llevar a mi suegra cuando yo sé que mi suegra no me puede ni ver, ¿no es cierto? Entonces, pero a otra, no, a la suegra no. El profesor Oviedo tiene un problema suegril. Bueno, entonces lo ideal es que yo te lleve a alguien bueno, que tengo empatía con esa persona y que me pueda aportar ideas, porque si me viera a decirle a alguien que no me quiere, me va a ver todo lo oscuro nomás, ¿eh? Entonces, es también interesante que este test de inteligencia emocional yo le muestre a otras personas para que me ayuden a cada tanto, no todos los días, no todas las, pero cada tanto. Pregunta Elena, ¿es posible tener características de alta inteligencia emocional y otras de baja? Sí, por supuesto. Claro, eso sí, siempre lo mixto es lo ideal a nivel de testología, porque, porque la realidad es que hay áreas de mí que yo soy muy bueno y hay otras áreas de mí que yo estoy, un ñardental es más que yo. Hay áreas que yo soy ñardentalesco y hay otras áreas que a lo mejor ya llegué al Homo sapiens, ¿eh? Ya soy un sapiens, ¿eh? Pero eso es lo más común, porque casualmente para eso es la vida, para un derrotero de crecimiento, ¿no? Como un derrotero de crecimiento, eh, eh, este, como una flecha que es disparada, ¿no es cierto? Yo siempre espero que con el tiempo pueda seguir creciendo. ¿Y hasta qué momento vamos a crecer? Hasta un minuto antes de morir. ¿Nada más? Bueno, la mayoría está manifestando que les gusta mucho el test. Después preguntan si hay alguna interpretación a modo de sugerencia para autoanalizarnos. Pregunta acá A ver, Natalia en el chat. repítame esa porque esa no capto. Repítamela, por favor. Si está Natalia acá en el chat de Zoom, pregunta, ¿hay alguna interpretación a modo de sugerencia para autoanalizarnos? Pregunta Natalia. No sé si quiere abrir el micrófono Bueno, para... Sí. no me cuesta entender si hay alguna sugerencia. El test es una sugerencia para autoanalizarte. Y las preguntas, el cuestionario de preguntas que se elaboró, que usted tiene, profesor Nicoletti, que va a entregar a los alumnos para que puedan acceder a la puntuación de este curso, ese también es un material que no solamente que te permite comprender teóricamente esto, sino que te permite también entender cuánto has asimilado. Es decir, la idea es los sentimientos, las emociones, eh, los sentimientos, las emociones son estados afectivos que son como el termómetro. Ponen en evidencia qué es lo que pienso, ponen en evidencia qué es lo que soy, ponen en evidencia lo que yo tengo. ¿Me entendés o no? ¿Me entienden o no? ¿Me captan? Es decir, no es que yo tengo que ridiculizar mis estados emocionales, no, lo que tengo que hacer es, lo que tengo que hacer es, al contrario, mis estados emocionales son la mejor demostración, como Freud le llama la vía regia, ¿eh? Como cuando se hablaba en historia de la vía por la cual los romanos llegaban a Roma. Entonces, decía Freud, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, algunos cuantos elementos son como la vía regia, me permiten entrar a lo hondo de mí y ser como soy yo, conocerme como soy yo.
Preguntan, ¿las emociones afectan al cuerpo? Claro. Por eso se dice, se puso blanco como un papel, se puso verde de la envidia, se puso colorado como un tomate. Casualmente las emociones son el primer nivel, las emociones son el primer nivel reactivo de un ser. Y no estoy hablando de un ser humano, porque las emociones son comparativas también. Por eso hablábamos de tener una actitud de conejo que huye o de una actitud de león que ataca. El conejo huye porque tiene miedo. Y el león, hoy dijimos que el león puede tener miedo y por eso ataca, ¿no? Pero, por lo tanto, las emociones son siempre reacciones elementales que van acompañados de un cortejo, que se llama cortejo psicosomático. Es decir, tengo miedo, me pongo blanco, me pongo pálido. Tengo bronca, o sea, las personas de tez muy blanca se ponen coloradas. Y entonces uno conoce mucho más fácil, es decir, eso es parte de lo que se llama el lenguaje gestual, eh, que uno puede conocer cuál es el estado emocional del otro a través de cómo reacciona. Se puso rojo, se puso blanco, se tembló, etc. El lenguaje emocional es propio de todos nosotros. Y es lo que es lo que más compartimos con los animales, en distinto grado, por supuesto. Otra pregunta, en cuanto al público, ¿cómo se manejaría si en nuestro salón hay niños que le molestan los ruidos? Por ejemplo, alumnos con algún grado del espectro autista y más aún cuando son cursos de a veces más de 30 alumnos. Claro, es una muy buena pregunta el hecho de tener personas del espectro autista a los que los ruidos le pueden producir desequilibrio. Bueno, hay toda una técnica en el espectro autista que se puede utilizar. Por ejemplo, se le puede sugerir a la madre o al padre o a la persona el tutor, se le puede sugerir que lleve el niño audífonos. ¿Cómo se dice? Auriculares. Auriculares. Eso, muchas gracias, muchas gracias. Auriculares. Entonces, con los auriculares, cuando el salón levanta el tono, porque cuando levanta el tono, porque a estos niños les suele molestar ciertos tonos, no son todos los tonos, porque él puede estar en un griterío de agudos que no le molesta, o en un griterío de graves que no le molesta, pero ciertos tonos. Bueno, lamentablemente vamos a tener que ir como conociendo qué le molesta y qué no le molesta, ¿no? Porque no es que le moleste todo, porque puede estar rodeado de un montón de situaciones que nosotros no toleramos, pero ellos sí toleran. Bueno, por un lado entonces, para poner en claro, hemos de incorporar a este alumno o a este particular ser que tiene reacciones ante ciertos sonidos, ir conociendo. Tiene que venir si yo tengo un chico del espectro autista, tengo que tener alguna clase de información certera de quién es, porque si no, no voy a poder trabajar, no voy a poder funcionar. Necesito tener certeza. A ver, le molesta los agudos, le molesta los zumbidos, le molesta la luz clara, todo eso tiene que venir ya con el chico, ¿no? No sé si contesto totalmente la pregunta, pero hoy en día, dado este concepto de que el autismo es una forma de ser y no es una enfermedad, hay un montón de niños del espectro autista, que también están los Asperger, que están incluidos en las aulas. Bueno, hay que pedirle la mayor cantidad de información posible al padre, madre, tutor o curador que te pueda dar sobre el niño para que vos puedas tener la mayor cantidad de información y poder moverte, ¿eh? Después también siempre estaremos, digo, porque tal vez todos tenemos algo de fóbico. Está el que grita porque ve una araña, porque grita porque o tiene miedo y se queda pálido porque, no sé, le molesta esto, lo otro, los olores agradables, siempre. Entonces, todo tiene que servirnos para generar un espacio de comprensión. Un espacio de comprensión, un espacio, una mirada de inteligencia emocional sobre las cosas. Porque si nosotros no tenemos una mirada de inteligencia emocional, puede suceder que nosotros
no podamos colaborar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque lo que yo le tengo que enseñar no es que lo que él debe ser, sino lo que él debe interpretar de sí mismo. No sé si soy claro en lo que quiero decir. ¿Me escuchó, profesor? Sí, se escuchó perfecto. Es Otra decir, pregunta. que, Sí. perdón, que lo que yo quiero decir es esto. ¿Me permite? Voy a compartir una cosita más. Disculpen a lo mejor si ya les estoy cansando. La idea es que yo creo que esta es la actitud de un docente que tiene alumnos Asperger o... ¿Se ve, profesor? Ahí está, esa es la actitud. No de ponerle la mano encima ni nada de esas cosas, sino con la palabra, con la palabra. Contener por medio de la palabra, y ayudar a que el resto acepte si el niño llora porque está triste o le pasa eso. Por supuesto que siempre estamos como en un proceso de enseñanza, de crecimiento, de aprendizaje. Hay niños que van a abusarse del nivel de comprensión que le podemos brindar para lograr protagonismo, etcétera. Todas las variedades. Bueno, nosotros somos docentes, ¿no es cierto? No somos psicólogos, así que para eso tendrán que estar los gabinetes del DICEPA para ayudarnos a comprender, a entender, a ver qué podemos hacer. Pero la actitud que tenemos que aprender, lo que tenemos que enseñar, lo que tenemos que tratar de colaborar es con la alfabetización emocional y la escolarización emocional. Eso es fundamental que nosotros podamos colaborar. Que yo conozca, que yo me conozca, me entienda y me trabaje, para que el alumno se conozca, se entienda y desde chiquito empiece a trabajarse, porque perfecto no es nadie, perfectibles todos. Bueno, ¿habrá alguna otra pregunta? Adrián pregunta, ¿es posible aplicar un test a nivel grupal a los alumnos como para fortalecer o identificar sentimientos si observamos que las emociones de los alumnos influyen en los aprendizajes? Yo creo que eso tendría que ser un tema de gabinete y un tema de decisión de las autoridades competentes, porque es medio peligrosongo, porque podemos encontrar que somos unos caníbales reprimidos y entonces por ahí es difícil manejar eso. Entonces yo creo que eso hay que tomar como una decisión, creo que hay que tomar como una decisión a nivel del docente que tiene la motivación, tomar la decisión y consultar, porque le puede venir muy bien a varios, pero tendría que ser como muy consensuado, como muy respetuoso, porque es medio peligroso, ¿no? Marcar defectos del orden de lo psicológico no suele ser muy saludable directamente al alumno, porque es como demasiada información y entonces hay como que tenerla muy cuidadosamente presente. Yo trabajé en un colegio en donde se trabajaban defectos comunitarios muy importantemente, pero siempre evitando la singularización. Porque ese es el problema, la singularización. Porque la singularización significa decir, si pone en evidencia que yo puedo ser el defectuoso del aula. En realidad, puedo no ser el defectuoso. O a lo mejor no lo veo. No sé si quedó claro, profesor. Clarísima la explicación. Sí, clarísima. Por ahora, muchas felicitaciones. A todos les gustó el test. Bueno, una recomendación a todos nosotros docentes como para ir cerrando, una recomendación para llevar, falta todavía un tiempo, ¿no? Para finalizar el ciclo lectivo, ¿cómo podemos llevar, digamos, el día a día como docentes para no terminar el año estresados? Bueno, yo personalmente creo que el estrés lo voy a disminuir en la medida en que trabajo mis límites. Porque mi problema es que la mecha es corta. A ver, lo pongo así. Yo creo que el problema no es terminar cansado. ¿Por qué batallas? Batallar a veces es porque yo utilizo la lógica. Y si bien es cierto que ustedes son docentes y estudiaron estrategias de enseñanza y aprendizaje, también tiene que participar mi mundo emocional, porque si yo solamente actúo con el cerebro en el aula y no con la afectividad, entonces
yo tengo como una disociación ideoafectiva que me va a generar problemas. Entonces, para no terminar cansado, lo ideal es que yo para no terminar cansado, lo ideal es que todo mi ser participe de mi espacio de mi espacio docente. No solamente mi intelecto o mi voluntad o mi mundo de decisiones, sino también es muy importante que participe, y fundamentalmente que participe mucho, mi afectividad. Porque el ser humano, cuando ve canalizada su afectividad, primero se conoce y segundo, se enraiza. Entonces se siente identificado. No quiere decir que yo por eso voy a terminar menos cansado, pero seguramente que voy a terminar no estresado, que si no reventado, no recargada la pila, sino simplemente voy a terminar, bueno, terminé el año, es un periodo largo, por eso hay vacaciones, etcétera, ¿no? Tampoco no podemos vivir en una nube de eterna armonía, ¿eh? Ese es un nirvana psicológico que no existe. Por lo tanto, hay que desplegar todo de mí, aunque el otro no lo acepte, porque a veces los profesores, yo he escuchado que dicen, bueno, pero ahora en la realidad vos pones todo de vos y lo que encontrás es frialdad del otro lado. ¿Y cuál es el problema? Si vos estás haciendo culturalización, vos estás alfabetizando, vos estás emocionalizando, vos estás enseñando, ¿cuál es el problema que el otro no lo acepte? Lo más normal es que no lo acepte. Que a lo largo, yo le digo como persona que escucha, yo tengo 34 años de psiquiatra y hace 34 años que escucho a la gente en la psicoterapia individual, y yo lo que escucho es que la gente se acuerda de sus docentes. Y yo tenía un docente que me enseñaba tal cosa, yo en el momento me reía y me callaba y ese docente me ayudó mucho. ¿Y por qué? Porque me enseñó tal cosa. Y vos decís, qué bueno sería que el docente, que ya debe estar jubilado, porque esta persona ya es muy grande, qué bueno que sepa que todo lo que puso de su parte, a alguien le llegó. Siempre todo lo que el ser humano pone con una completa vibración intelectiva, afectiva y volitiva, siempre cae en algún territorio neuronal cerebral de algún alumno que le va a producir vibración y lo va a cambiar. Y lo va a cambiar. Por lo tanto, a no decaer de que nuestro trabajo no sirve de nada. Porque casualmente el gran problema de muchas veces es que, ¿y a quién le enseño si a esto no le interesa nada? Bueno, cuando yo veo esa realidad hay que pensarla, ¿no es cierto? A ver, ¿nos estarás dando clases para el año de ñaupa ya cuando Sarmiento te hacía repetir escalas? ¿No será que tenés que cambiar el método? Todo eso puede ser, pero también es interesante. Vos tenés que volcarte. Toda actividad profesional exige de parte de mí el vuelco de mis afectos, la constante referencia a mi mundo emocional, la constante referencia a mi propio proceso de aprendizaje. Es decir, yo no estoy enseñando como un maestro ciruela, como en la escolarización del año de que yo soy el que sabe todo, sino como alguien que cuento más bien el proceso mismo que yo hice cuando yo descubrí esto, cuando descubrí lo otro, de esta materia, cuando yo descubrí esta palabra, cuando descubrí eso es lo que hay que transmitir. Por eso las clases son, las clases de los docentes, yo suelo decir así, tal vez no sé si es adecuado, pero cuando un docente llama la atención a sus alumnos, cuando él pone sus sentimientos, cuando pone sus emociones, cuando cuenta su experiencia, cuando valora, inclusive en el proceso de enseñanza de la parentalidad, es decir, cuando un hijo aprende de su padre, aprende muchas veces por el discurso de su padre, por lo que el padre le enseña, por la frase que le enseña, pero también aprende por la experiencia que el padre le brinda, el contacto con la experiencia. Porque el ser humano no solamente aprende por su experiencia y por su intelecto, sino aprende por la experiencia que ve en el otro. Es decir, hay un refrán que dice que hay que poner la barba en remojo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que aprender de lo que el otro me está brindando. Y ese también es un rasgo del proceso educativo que puede serles útil. No poner ejemplos estratosféricos, sino ejemplos de la vida diaria en la pedagogía áulica. Esa sería una propuesta. Hay que ser feliz. Si vos no sos feliz siendo docente, tus alumnos pueden sacarse todo 10 del terror que te tienen, todos estudian 10, pero no sé si lo van a poder llevar a tu materia, a su contenido de vida. Pero hay que ser feliz, hay que
Yo soy docente por un montón de motivos, tal vez económico, tal vez esto, tal vez lo otro, todo lo que quieran, lo que a ustedes se les ocurra, pero tengo que ser feliz. Si yo no soy feliz, áulicamente, los alumnos son unos seres humanos que no van a recibir los contenidos más importantes.